Bienvenidos sean a este webinar titulado Investigación, Desarrollo y Toxicología de Plaguicidas. Vamos a dar inicio con las palabras de la ingeniera Betsy Ochoa. Muchas gracias, ingeniero Luis Franco. Gracias a Dios acá nos acompaña también la ingeniera Ana Solares, prosecretaria del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Guatemala, de Junta Directiva. Es un gusto para mí darle la bienvenida, estimados profesionales que dieron el sí a la convocatoria que se hiciera por medio de Gremiagro. Parece que nos quedamos con la imagen frisada de la ingeniera Ochoa. Bienvenida a la representante del Colegio de Ingenieros Agrónomos. Es un placer para Gremiagro tenerla acá con nosotros. Sea usted bienvenida y así poder escuchar las palabras de inicio para esta sesión. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. En nombre del ingeniero Edward García y la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos, ¿verdad? Les damos la cordialmente bienvenida a los colegas a este curso especial, ¿verdad? De uso y manejo de seguro de insumos agrícolas. Esto derivado del convenio que se llevó a cabo en cooperación con Gremiagro, ¿verdad? Y la UCAP y el Colegio de Ingenieros Agrónomos, ¿verdad? El principal objetivo es poder capacitarlos y seguirlos formando en temas muy importantes, ¿verdad? Entonces esperemos que todos puedan aprovecharlo de la mejor manera y la convocatoria que tuvieron, ya que pues era un tema muy importante, ¿verdad? Entonces que aprovechen el curso y nos estamos viendo seguido en los siguientes cursos que vamos a estar proponiendo ahí con Gremiagro. Que tengan buena tarde. Muchas gracias por esas palabras. Es para nosotros pues de mucha satisfacción poder colaborar con ustedes. Y a continuación, y por último, las palabras de nuestra presidenta de la gremial, licenciada Milvia Cordón. Gracias, buenas tardes, bienvenidos a este primer evento de 10 que hemos organizado en el marco del uso y manejo seguro de plaguicidas e insumos agrícolas. Para nosotros es muy importante esta alianza que se conformó entre el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Guatemala, las 10 jornadas que vienen en adelante, por 10 semanas consecutivas. Para que luego replicar este conocimiento. Muchas gracias, licenciada Milvia Cordón. Es así como hemos dado pues estas pequeñas palabras de inicio para el primer tema, investigación, desarrollo y toxicología de plaguicidas. Así es que los dejo con Stephanie Pineda, quien dará las palabras de inicio con la presentación del licenciado Ruan. Adelante, Stephanie. Bienvenidos al curso gratuito sobre uso y manejo seguros de insumos agrícolas.
con el tema Investigación, Desarrollo y Toxicología de Plaguicidas, impartido por el profesional licenciado en Química Julio Roberto Ruano Hernández, quien es asesor en regulaciones internacionales de la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas, Gremiagro. Es licenciado en Química, graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Por 18 años ha trabajado en temas relacionados a regulaciones e industria de agroquímicos y cuenta con amplia experiencia en implementación, desarrollo y dirección de programas educativos en buenas prácticas agrícolas. Es reconocido como pionero en la implementación de camas biológicas en Guatemala y por su experiencia en desarrollo y control de calidad, negociación y especificaciones de plaguicidas. Desde el 2018 es el coordinador del subcomité Códex de Plaguicidas y en la Mesa Técnica Nacional de Límites Máximos de Residuos, participando en diferentes foros nacionales e internacionales. Si tienen alguna duda sobre la presentación, pueden escribirlas en la bandeja de mensajes y la misma se estará respondiendo al finalizar. Por favor, tener sus micrófonos y cámaras desactivadas. Los dejo con el licenciado Ruano. Muchísimas gracias, Stephanie. Me imagino que sí se escucha bien. Así es, Julio, se escucha. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar participando en esta charla que el día de hoy vamos a darles. Mi nombre, como dijo Stephanie, es Julio Ruano. Soy licenciado en Química y prácticamente toda mi vida me he dedicado a la parte de agroquímicos. Actualmente estoy en la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas, donde trabajo. La gremial agrupa a varias empresas productoras que comercializan y formulan insumos agrícolas en Guatemala. Somos miembros de la Cámara de Industria de Guatemala y las empresas es Bisterfeld, Agrocentro, Disagro, Rainbow y Kilobrisa. Y dentro de los programas que desarrollamos muchísimas capacitaciones. Hay capacitaciones para agricultores, capacitaciones para maestros, llevamos capacitaciones a niños de área rural para que puedan ellos ser portavoces y lleguen con sus papás a indicarles que tienen que hacer bien las cosas en campo. Y tenemos una serie de programas que más adelante, me imagino que en la próxima charla Luis Franco se los estará indicando. El día de hoy vamos a ver un tema, creo yo, muy importante y para que todos conozcamos cómo se investigan y cómo se desarrollan los plaguicidas a nivel mundial. Y básicamente vamos a hablar el día de hoy sobre la parte toxicológica de los mismos. El contenido que vamos a ver es el que tenemos en pantalla. Vamos a ver unos 2 o 3 conceptos básicos. Luego vamos a hablar sobre todo lo que es investigación y desarrollo de plaguicidas y enfocado básicamente en esta charla a la parte toxicológica para seres humanos y animales. Luego vamos a hablar un poco sobre la clasificación de los plaguicidas y el tipo de formulaciones de plaguicidas que se encuentran en el mercado. ¿Qué es un plaguicida? Yo creo que todos sabemos, son sustancias químicas. Todas las sustancias que se utilizan son químicas, ya sea que vengan por síntesis de plantas o que vengan de sustratos de plantas o de la naturaleza. Al final, todas las sustancias son químicas. Entonces, estas sustancias son utilizadas precisamente para controlar, prevenir, destruir plagas y enfermedades que afectan a todas las plantaciones agrícolas. La mayoría de las sustancias que se utilizan actualmente son fabricadas por el hombre, y por eso es que se le llama, a casi todos se les llaman plaguicidas sintéticos, que son los que normalmente encontramos en el mercado y que son la mayoría. Todo plaguicida tiene que ser registrado, es decir, el registro es un proceso mediante el cual el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala aprueba o deniega el registro para que el producto pueda venderse y utilizarse. Previa evaluación que se hace del mismo, en el que se demuestre que el producto pasó todas las series de exámenes y evaluaciones que se hacen para demostrar que no representa ningún riesgo inaceptable para la salud humana, animal ni el ambiente.
todo producto agroquímico, todo plaguicida que se usa en Guatemala o que se debe de usar en Guatemala, tiene que tener un registro. Y este registro tiene que estar dado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. El agroquímico, así como, por ejemplo, los medicamentos o los cosméticos, son productos registrados. No se pueden vender sin este tipo de registro. ¿Qué beneficios tienen los plaguicidas? Creo que todos lo conocemos. La primera es la protección a los cultivos y a todos los productos agrícolas. Como les decía, se utilizan para prevenir, destruir o controlar todas las bacterias, virus, hongos, ácaros, moluscos, insectos, malezas, etcétera, para defoliar o desecar, para regular el crecimiento de las plantas, hacer que crezcan mejor, proteger el producto tanto antes como después de las cosechas. El otro beneficio grande que tienen los plaguicidas es que logran que las producciones de alimentos por área sean mayores. Y esto al final beneficia al ambiente. ¿Por qué? Si nosotros sembramos productos con poca producción, para lograr mayor cantidad de alimentos deberíamos de sembrar más área. Mientras que si utilizamos correctamente la tecnología de los plaguicidas, de las semillas mejoradas, por ejemplo, riego y todo, vamos a lograr mayores producciones de alimento en menor cantidad de área, salvaguardando así el hecho de que podamos avanzar con las fronteras agrícolas y utilizar menos áreas y salvar más hábitat para el medio ambiente. Además, la mayor producción, que es otro de los beneficios, es que se disminuyen los costos para el consumidor. Y definitivamente logramos una producción suficiente para abastecer a toda la población, que cada día va en aumento. Y esto pues conlleva definitivamente beneficios para la salud de todas las personas. Los productos agroquímicos pasan un extenso camino para llegar a la comercialización. ¿Por qué? Actualmente los productos agroquímicos son los más estudiados a nivel mundial. Y es por el hecho de que cuando nosotros aplicamos plaguicidas en el campo, aparte de mandar el plaguicida para el cultivo, que es hacia donde debería ir, generalmente por deriva o por a veces malas aplicaciones o por la misma aplicación en sí, que es en campo abierto, el plaguicida puede llegar a diferentes compartimientos ambientales. Uno hace la aplicación en el campo y el plaguicida, aparte de llegar, como les decía, al cultivo y tratar de controlar las plagas y las enfermedades, puede caer al suelo por deriva, puede caer al suelo porque el goteo de gotitas de las hojas que uno fumigó cae al suelo, puede irse al aire por volatilización, puede llegar al agua por lixiviación o por deriva, o porque llovió inmediatamente después y por deriva se va al agua. Si se va al aire por condensación, puede llegar a volver a caer al suelo o puede caer en el agua. Y en todos estos compartimientos a donde el plaguicida puede llegar a dar no solo en los alimentos, puede llegar a dar en el agua que consumimos, puede llegar a los pescados o a cualquier molusco que nosotros también consumimos, en el ganado, en el pasto que come el ganado, y puede llegar en la carne o puede llegar en los mismos vegetales, frutas o granos que también consumimos. Al final, todo esto puede llegar a causar, si no se utilizan correctamente, podrían llegar a causar algún daño, no solo al trabajador agrícola, sino también a todos los que estamos consumiendo todos los días productos. Y por eso es la extensa investigación y el extenso estudio que se hace en los plaguicidas. Y es para estar seguros de que al ser usados correctamente, ninguna de todas estas causas van a ser posibles que al llegar con residuos, aunque sean en los alimentos, puedan llegar a causar algún daño al ser humano. El final de toda la investigación es salvaguardar la salud y la vida del ser humano, del trabajador y de cualquier otra especie animal o vegetal que está en el ambiente.
Actualmente los plaguicidas han ido mejorando, por decirlo así, su investigación. Ahora se requieren plaguicidas que sean biológicamente eficientes, es decir, que sean altamente selectivos, que tengan un impacto rápido en la enfermedad o en la plaga a tratar, que su efecto residual sea mínimo, sea óptimo, que tenga una baja o un bajo riesgo a crear resistencia. Los plaguicidas tienen que ser también seguros al usuario. Actualmente se están sacando ya plaguicidas que son de muy baja toxicidad aguda, de muy baja toxicidad crónica. Las formulaciones son óptimas y se ha ido mejorando en todas las formulaciones para que el usuario le llegue una formulación que sea fácil y segura de utilizar y fácil de aplicar, que tenga una buena estabilidad en el almacenamiento. También es necesario que los plaguicidas sean compatibles con el ambiente, que tengan muy baja toxicidad para organismos benéficos, por ejemplo, que su degradación sea rápida y que no se acumulen durante mucho tiempo en ninguna de las cadenas ni en ninguno de los compartimentos ambientales, que tenga muy baja movilidad en el suelo y que no se lixivie muy rápidamente y llegue a niveles freáticos de agua, que los residuos que quedan en los alimentos no sean relevantes y cumplan siempre con los límites máximos de residuos, bajas dosis de aplicación, que es una de las cosas que los plaguicidas actualmente ya tienen en relación con los plaguicidas de los años 50, 60, que fueron los primeros que salieron al mercado, por ejemplo. Y por último, también tienen que ser económicamente viables. Tiene que haber una buena relación entre el costo del plaguicida y el beneficio hacia el usuario, hacia al agricultor. Tiene que tener un amplio espectro de eficacia. Lo ideal es que sea compatible con programas de manejo integrado de plagas y que sea competitivo. Todo esto hace que los productos lleguen a ser lo mejor posible y eso es lo que la investigación actual de los productos desde hace varios años, estoy hablando de unos 20, 30 años atrás, se está tratando de sacar productos al mercado. Les comentaba que los plaguicidas actualmente son los productos más estudiados en la historia de la humanidad. Llevar un plaguicida al mercado cuesta aproximadamente 286 millones de dólares, que es lo que cuesta toda la investigación de un plaguicida para que el plaguicida al final llegue al comercio y pueda venderse. Se analizan aproximadamente 140,000 moléculas para que de esas 140,000, después de todos los estudios que se hacen, que vamos a ver, solo una de ellas llega al campo. Todas las demás son desechadas por miles de razones que se van filtrando, por decirlo así, dentro de todos los estudios que se van haciendo a lo largo de los años. El análisis, la investigación de un plaguicida aproximadamente se lleva entre 8 a 10 años. 9 años es el promedio en que la investigación de un plaguicida se lleva antes de salir al mercado. Y son más de 120 ensayos aproximadamente entre toxicológicos, ecotoxicológicos, medioambientales, de eficacia, etcétera, que los plaguicidas pasan para llegar a ser comercializados. Como les comentaba, ha habido una evolución en la investigación en los últimos años, los últimos 20, 30 años. Actualmente los plaguicidas que se están sacando, que están en el mercado nuevos y que están sustituyendo a los plaguicidas de las viejas generaciones, se está tratando de que ya no sean franja roja y amarilla. Los plaguicidas franja roja y amarilla, que todos me imagino que saben que las franjas son la simbología que llevan los envases de agroquímicos y la toxicología que llevan los agroquímicos hacia el humano. La franja roja son los más tóxicos, la franja amarilla son menos y la franja verde es el plaguicida menos tóxico. Actualmente los plaguicidas que se están investigando desde hace varios años básicamente son franja azul y verde. Los nuevos plaguicidas también utilizan menos dosis por hectárea. Por ejemplo, plaguicidas viejos como los clorados o organofosforados en insecticidas anteriormente utilizaban entre 500 a 1000 gramos por hectárea. Los plaguicidas modernos utilizan entre 10 a 350 gramos por hectárea.
Herbicidas, por ejemplo, que antes se usaban entre 1000 a 4000 gramos por hectárea. Actualmente hay herbicidas que se utilizan solo 4 a 40 gramos por hectárea. Es decir, se utiliza mucho menos cantidad de ingrediente activo por hectárea con la misma o mejor efectividad que antes. Y la otra cosa es que han habido muchísimos más estudios ahora. Los plaguicidas ahora se estudian mucho más que antes. En los años 50, cuando comenzaron a salir los primeros plaguicidas, sobre todo los clorados, los organofosforados, básicamente se hacían solo 2 tipos de ensayos, la toxicología aguda y los ensayos entre 30 a 90 días. Luego, en la época del 70, finales de los 60, principios de los 70, comenzaron a hacerse ya estudios de teratogenicidad y carcinogénesis que fueron necesarios, básicamente porque en esa época hubo algunas pastillas, por ejemplo, anticonceptivas, que comenzaron a causar daños en fetos y comenzaron a nacer niños con defectos, ¿cómo se llama?, al nacer. Ahí todos los plaguicidas y absolutamente todos los medicamentos comenzaron también a hacer por ley y por defecto todos los estudios teratogénicos y teratogénicos. Eso fue en los años 70. Para el año 90 la cantidad de estudios ya fue muchísimo mayor. Se miran ya efectos mutagénicos, carcinogénicos, efectos en reproducción a 2 generaciones, efectos tóxicos acumulativos, todos los estudios ecotoxicológicos. Actualmente hay más estudios todavía que se hacen, por ejemplo, efectos endocrinos y otros. Aquí les muestro, por ejemplo, una foto de todos los LATEs que contienen todos los ensayos necesarios para poder registrar un ingrediente activo de un plaguicida. ¿Sí? No son 2, 3 estudios, son 120 ensayos. De esos muchos ensayos se tardan 3, 4 años o más y absolutamente todos son necesarios para poder llegar a registrar un plaguicida y que sea comercializado en el mercado. Todo eso con el fin de demostrar y de asegurar, sobre todo, de que un plaguicida bien utilizado correctamente de acuerdo a la etiqueta y a lo que indica el fabricante, no va a causar daños a la salud ni al ambiente si se utilizan correctamente. El costo para desarrollar un plaguicida también ha variado. Desde el año 75, que costaba como $50 millones, al momento actual que desarrollar un plaguicida de todos los años que conlleva cuesta aproximadamente $286 millones. Estos son todos los pasos que pasa un plaguicida para para llegar a la producción y a la comercialización. Pasa todo un proceso, la química del ingrediente activo, que bueno, se hace la síntesis del ingrediente activo, el desarrollo de procesos, optimización de síntesis, la formulación, empaquetado, producción en planta, toda la parte biológica que tiene que ver con pruebas de campo en laboratorio, invernadero, principio, luego pruebas de campo al final, y después todas las pruebas para desarrollo y registro en campo también. Y 2 de las partes más importantes, lo que es la toxicología, que la toxicología para mamíferos, que incluye el ser humano y todos los animales de sangre caliente, que hay un montón de estudios que los que vamos a ver, y toda la parte de ecotoxicología, que tiene que ver con todos los animales que no son riesgo, que no son objetivos, se puede decir, que pueden llegar a tener riesgo. Ahí se hacen análisis en algas, pulgas de agua, peces, aves, microorganismos, abejas, etc. Y los otros estudios que se hacen son todos los estudios del destino ambiental, todo el estudio de metabolismo en plantas, animales, suelo, agua y aire, y todos los residuos, y se detengan todos los residuos que puedan quedar en plantas, animales, suelo, agua y aire, en todos los compartimentos ambientales. Son aproximadamente un promedio entre 8 años a 10 años que se lleva toda la investigación para llegar al final a comercializar un producto de 140,000 que se comienzan a estudiar al principio. Lo que pasa es que de esos 140,000, en cada etapa se van descartando porque no van pasando las pruebas necesarias para llegar a tener el producto que, como dijimos en un principio, tiene que ser el producto correcto e ideal para ser utilizado en campo y que no cause daños al medio ambiente, ni a las personas, ni a los animales.
Hoy vamos a ver la parte o los estudios que se hacen en la parte de toxicología. La toxicología, si quiero primero que veamos esta frase, fue escrita por Paracelso, que es al que se le considera el padre de toda la toxicología moderna. La frase que él puso es: nada es veneno, todo es veneno. La diferencia está en la dosis. Lo que significa esto es que absolutamente todos los productos pueden ser veneno, todos los productos químicos. Y estamos hablando de aún productos que nosotros consideramos que no son venenos. Por ejemplo, la sal común de mesa. Todos comemos sal, unos más que otros, y todos consideramos que la sal es inocua, pero todo depende de la dosis. Yo les aseguro que si ustedes van ahorita y se comen 1 libra de sal, van a tener efectos en la salud. Sí. Todo producto puede ser venenoso y todo depende de la dosis y de la exposición a la que uno esté expuesto. No importa la fuente de dónde venga el producto. Habrán unos intrínsecamente más tóxicos que otros, pero al final cualquier tecnología, si se usa mal, se usa incorrectamente o en las dosis que no son, nos puede hacer daño. La toxicología lo que trata es primero de identificar la peligrosidad del producto, qué tan tóxico es. Y son los primeros estudios que se hacen, determinar la dosis letal la dosis letal de cada producto, la toxicología intrínseca de cada uno. Luego también se llega a la evaluación de dosis respuesta. Esto significa qué tanto producto nos puede hacer daño en un cierto tiempo. Luego se analiza también toda la parte de evaluación de la exposición, que tiene que ver no solo la dosis, sino también la cantidad de tiempo que uno pueda estar expuesto o por dónde puede estar expuesto, si por el agua, por el alimento o por lo demás, también se hace toda esa evaluación. Y por último, todo eso nos llega a la caracterización del riesgo. Esto nos tiene que dar productos que no nos generen ningún riesgo a la salud si la dosis, la respuesta y las exposiciones son las correctas y atendemos las indicaciones adecuadas. Los estudios toxicológicos que se hacen generalmente son estos que están acá. Se hacen toxicológicos agudos, que es básicamente la identificación de la peligrosidad. Luego se hacen estudios subcrónicos, se hacen estudios crónicos y estudios de carcinogénesis, estudios de teratogénesis, es decir, estudios de reproducción y desarrollo, estudios de neurotoxicidad y genotoxicidad. Y la otra batería de estudios son los estudios ecotoxicológicos, que son los riesgos para organismos no objetivos. El día de hoy vamos a ver los que están en el numeral 1, que son los estudios toxicológicos, y los estudios ecotoxicológicos estarán en una próxima presentación en la que estaremos viendo un poco la relación de los plaguicidas con el ambiente. Todos los estudios que se hacen bajo líneas y bajo normas estandarizadas, tanto en Estados Unidos como en Europa, que son las dos que aquí les muestro y que están aquí abajo. Vamos a comenzar hablando un poquito sobre la toxicidad aguda. La toxicidad aguda se hace una sola exposición y lo que se determina aquí es básicamente determinar la dosis mínima que causa la muerte en los animales de las pruebas. Y de aquí se sacan dos parámetros, que es la DL50 y la CL50. La DL50, que es la toxicología oral y dermal, y la CL50, que es la toxicología por inhalación. Y esto lo que significa es que en pruebas de laboratorio se determina con una sola exposición o 2 o 3 exposiciones, pero no mayores de 24 horas, la cantidad de individuos que se mueren con esa dosis. La DL50 determina la cantidad de producto que se necesita para matar al 50% de la población. Y esto es lo que determina básicamente la toxicidad de los productos. En base a esta toxicidad
es que después se hacen las clasificaciones toxicológicas de los plaguicidas, y no solo de los plaguicidas, esto se hace con prácticamente todos los productos químicos, y en los plaguicidas básicamente estas toxicidades se utilizan para hacer la clasificación toxicológica, por ejemplo, que es la que va en las etiquetas, si es de color rojo, o si es de color amarillo, azul o verde. Lo vamos a ver más adelante. Y además la toxicología aguda también se utiliza para saber de inicio qué órganos puede llegar a afectar el plaguicida, y también nos da las dosis para los estudios subsecuentes, que son los estudios de toxicidad crónica y subcrónica que se hacen después. Además, con esta, que es la primera, hay muchísimos productos que si muestran una toxicidad aguda muy, muy alta, o sea, de valores muy bajos, de una vez se descartan y ya no se siguen los siguientes estudios. En la toxicidad aguda se ven básicamente seis estudios. La toxicidad aguda oral, la dermal aguda, la toxicidad inhalatoria, la toxicidad por irritación o corrosión dermal, por irritación o corrosión ocular, y la sensibilización dermal. Todos estos, como les digo, son las primeras que se hacen y es en una sola exposición en 24 horas, y se determinan tanto la DL50 o la CL50 por medio de la boca, por medio de la piel, y ya sea inhalando el producto. Y también se determina la irritación, la corrosión y la sensibilización. La toxicidad aguda son estudios que se hacen básicamente en ratas. Se utilizan tres especies de ratas, básicamente, que son estas que están aquí, o 4. Sproul Davis, Winstar, Long Evans y Fisher son las especies de ratas que se utilizan. Es en laboratorio definitivamente. Se hace en una sola exposición. El producto se les da a las ratas a través de una sonda estomacal y se les lleva el producto directamente al estómago, y es para ver cuántos individuos se mueren, como les comentaba, en 24 horas. De todos modos, se siguen viendo para ver la sintomatología de todos los demás, y generalmente todos los individuos en las toxicologías agudas siempre después son llevados al laboratorio para hacer necropsias y todo, para ver qué órganos se afectaron y todo, que eso... Todos estos estudios sirven para las siguientes etapas de estudios, que son las crónicas y las subcrónicas. Se observan primero las primeras 4 horas y luego durante 14 días, y ahí se determinan las toxicologías, las DL50. Como les decía, este es lo que se trata de averiguar, la DL50, que es la dosis en miligramos por kilogramo de peso corporal, que produce la mortalidad en el 50% de todos los individuos tratados. La toxicología aguda dermal normalmente se hace en conejos, ratas y cobayas. El que más se usa es el conejo porque es el que tiene más superficie y es el más manejable. Se hace en ambos sexos. También es una sola exposición y generalmente se afecta una parte del animal, un 10% del animal se afecta, y sobre ese se coloca una compresa con el ingrediente activo y se determina la toxicidad aguda dentro de estos animales, que sería la dermal. Y siempre el dato que se obtiene es la DL50, que es la dosis que produce la mortalidad del 50% de los individuos tratados. Como les comentaba, estos valores de la DL50, la oral y dermal, son las que se utilizan como base. Uno, para la clasificación de los plaguicidas por el sistema actual, que es el sistema globalmente armonizado, que es la GHS, que es el que se utiliza actualmente en Guatemala y en Centroamérica en las etiquetas, y también es el que utiliza la Organización Mundial de la Salud. Y además son los valores de base para seguir haciendo las toxicologías crónicas y subcrónicas que más adelante vamos a ver. La inhalatoria se hace en ratas de ambos sexos. Se utilizan equipos con flujo de aire. Son 10 cambios por hora. Se mantiene la concentración constante.
y también es en una sola exposición de 24 horas. Generalmente en plaguicidas se pide la toxicidad inhalatoria por ley, se puede decir, en plaguicidas que son gases o gases licuados, en fumigantes, o todos aquellos que se van a utilizar por nebulización en aerosol, que tienen presiones de vapor muy bajas, o que sean partículas de polvo asperjadas con gotas menores de 50 micrómetros. Aquí lo que se determina es la CL50, que es lo mismo que la DL50, lo único que aquí es en miligramos por litro, porque se determina en el ambiente, en el aire. Es decir, es la cantidad de miligramos por litro que produce el 50% de mortalidad en los individuos tratados. Luego está la toxicidad por irritación y corrosión dermal. También se hacen en conejos albinos y se trata de ver daños irreversibles en la piel, que sería la corrosión, o irritaciones, que son daños reversibles también. Estos no se hacen en sustancias muy ácidas, muy alcalinas, porque sabemos que eso definitivamente producen daños en la piel. Es una sola dosis con un solo animal y la exposición es por 4 horas. Se evalúan a intervalos específicos, no mayores de 14 días. Y luego pues ya se dan los datos, qué tan irritable o qué tan corrosivo puede ser el producto dermalmente y las dosis que producen esa irritación o esa corrosión. Lo mismo se hace con los ojos, la ocular. También se utilizan albinos. Se hacen las aplicaciones en la superficie anterior del ojo, en un solo ojo. El otro ojo se toma como control. Y no se evalúan también las sustancias que sean muy ácidas o muy alcalinas. Y se evalúan también a intervalos específicos, de 1, 24, 48, 72 horas hasta los 21 días. Y por último, se ve en toxicología lo que es sensibilización a la piel. Se hace en cerdos de Guinea o en ratones. La exposición es vía inyección intradérmica o epidérmica, y aquí lo que se ve son alergias, ¿verdad? Que si produce o no produce alergias el producto después de haber sido expuesto los animales a inyecciones intradérmicas o epidérmicas del producto. Se evalúan de 23 a 32 días, es una sola dosis también al inicio. Se evalúan entre 10 a 20 individuos, 5 a 10 de control. Y pues con esto el estudio indica si los productos pueden llegar a causar alergias o a no causar alergias. Todos estos productos, que son la primera batería prácticamente que se hace, elimina dentro de la investigación de los 140,000, posiblemente eliminará el 70% de todos los productos que están evaluados, y de esos saldrán un 30 o un 20% que pasan a las siguientes etapas, porque los productos que van pasando tienen que demostrar que no tienen riesgos grandes o daños grandes en todos los estudios que se están evaluando. La segunda batería de estudios que se hacen es genotoxicidad. Es básicamente, se hacen estudios in vitro y in vivo, y es básicamente para ver reversiones mutagénicas. Se hace con Salmonella, Escherichia coli, 5 diferentes concentraciones, se incuban 2-3 días a 37 grados centígrados, y se ven tanto reversiones mutagénicas, se ven aversiones cromosónicas, posibles efectos carcinogénicos o mutagénicos de los plaguicidas. Aquellos que lo tienen pues se van descargando y solo quedan los que no lo tienen. Aquí en la aberración cromosónica se utilizan cultivos celulares de médula ósea o células sanguíneas de roedores y mamíferos. 3 diferentes concentraciones, cultivos duplicados, y luego se hacen in vivo. Se ven daños citogénicos en ratones, y la alimentación pues por intubación o intraperitoneal, y una o varias dosificaciones por 14 días, y luego se analizan a los animales para ver si hubo daños citogénicos en los mismos. Con todos estos y teniendo ya las DL50 de los productos que pasaron toda esa batería de estudios anteriores, se va a la toxicidad subcrónica. La toxicidad subcrónica normalmente se hace en ratas, en perros o cerdos de Guinea.
el perro que se utiliza, ahí lo pueden ver, son los beagles, ¿verdad? Se hacen con dosis repetitivas por un tiempo relativamente corto, entre 14 a 90 días. Es decir, se le da todos los días una dosis con el alimento a los animales durante 14 a 90 días y después ya se ve y se analizan todos los efectos tóxicos que pudieran haber estado sobre diferentes tejidos, órganos o sistemas del individuo tratado. Son varias dosis que se analizan y de entre todas las dosis lo que se persigue es determinar el nivel de efecto adverso no observado. ¿Qué significa eso? Si, por ejemplo, se agarra un perro y se le da de comer todos los días con una dosis de plaguicida en la comida durante 14 a 90 días, dependiendo del estudio que se está haciendo, y a esos días se analizan todos los posibles efectos tóxicos que pudo haber tenido. La dosis que demuestra que no existió absolutamente ningún efecto en el animal o en el individuo que se está tratando, se le da el nombre de NOAEL en inglés, que es el nivel de efecto o la dosis en la cual no se observó absolutamente ningún efecto tóxico sobre el individuo en estudio. Y se utiliza, esta dosis, este nivel de no efecto, es el que determina las dosis para los estudios crónicos o a largo plazo, que son los que vienen posterior a la toxicidad subcrónica. Se hace estudios orales, dermales e inhalatorias en toda la toxicidad subcrónica. Se hacen por 28 días y se ven en principio si hubo efectos neurotóxicos. Y luego se hacen otros estudios por 90 días en los que ya se miran acumulación, posibilidad de efectos o posibilidad de efectos en otros órganos del individuo. En todos estos, como les digo, se determina la dosis máxima que se utilizó y que no produjo ningún efecto adverso en los animales. Es decir, que el animal pudo haber comido durante todo el tiempo y toda su vida esa cantidad de producto dentro de la comida que en ningún momento le causó daño a su salud. Después de eso, ya habiendo determinado el efecto no observable del NOAEL, entonces ya se vienen con los estudios de toxicidad crónica y es donde se ven, por ejemplo, los estudios de carcinogénesis o estudios de producción de cáncer o de tumores. Estos estudios se hacen generalmente en rata, ratón y en perro. Perro también se utiliza, vive un poco más. Y se utilizan estos 3 animales que son los que más se puede correlacionar sus efectos con el metabolismo del ser humano. Como les dije, nuevamente las dosis son repetitivas, son dosis diarias en el alimento y se hace por 12, 18 y 24 meses dependiendo del animal y del estudio que se quiera o de los efectos que se quieren ver. Se hace por las 3 vías, se hace oral, dermal e inhalatoria. Es decir, hay un grupo de individuos en los que se hace la toxicología crónica oral, otros en que se hace la toxicología crónica dermal y otros en los que se hace la toxicología crónica inhalatoria. La toxicidad crónica ve muchísimas cosas. Después de los 12 meses o, por ejemplo, en ratas, ¿verdad? O perros, después de los 12 meses, que es el mínimo de las toxicologías, se hacen análisis completos de los individuos, hematología, urianálisis, química clínica, se hacen necropsias, hispatología de algunos animales que son seleccionados y llevados a necropsia, ¿verdad? Generalmente se hacen 20 individuos de cada sexo, se utilizan los 2 sexos en las ratas y 4 de cada sexo cuando se hace en los perros. Y para carcinogénicos, para estudios carcinogénicos, se hacen en ratones por 18 meses y en ratas estudios de 24 meses. 50 individuos de cada sexo y se hace a 3 niveles de dosis diferentes. Se les da de comer todos los días esas cantidades de dosis
hasta llegar al final de la vida del animal, o cuando ya el estudio termina, pues se evalúan algunos, se hacen necrosis y todo, y se considera y se evalúa la cantidad de si hay carcinogénesis, si hay tumores, si hay necropsis, etcétera, etcétera. Y hay algunos que se hacen combinados, que se hacen los dos en uno solo, que son los dos anteriores, pero muchas veces lo hacen en un solo estudio. Luego también está la toxicidad en la reproducción. Esto se hace análisis de teratogénesis, se hace en ratas y conejos, generalmente se hacen en hembras, porque lo que se trata de ver es la reproducción, los efectos en el embrión y los efectos en las progenies. Se hacen también 3 concentraciones, 3 diferentes tipos de dosis, y ahí se hace por intubación oral o por administración en la comida, ¿sí? O en el agua, dependiendo. Y se evalúa todo el efecto prenatal, todo el efecto en el animal preñado y los efectos que pueden tener en su progenie, o sea, en las especies, en los hijos de la especie que se está evaluando. Normalmente esa es teratogénesis, que es básicamente ver si hay efectos dentro del feto, efectos prenatales o efectos en la progenie, que no existan tumores, que no exista cáncer, que no exista ningún defecto en el embrión o embriogénicos, etcétera, etcétera. Todo eso se hace en la teratogénesis. Y aparte se hace también la reproducción en 1 o 2 generaciones. Se hace en ratones y ratas con 20 hembras preñadas, también las mismas 3 concentraciones. Todos los días se les da la dosis del producto, del ingrediente activo del plaguicida en el alimento. Se administra durante el apareamiento o antes del apareamiento, se les administra a ambos sexos. Y posterior, cuando ya están en preñez, se les da solo a las hembras, y luego durante todo el amamantamiento también de las especies, y se evalúa después el comportamiento de 1 o 2 generaciones más. Todo esto lo que hace es única y exclusivamente pasar aquellos productos hacia las fases finales que pasan todos estos estudios. Ningún plaguicida que llegue acá y que demuestre y que no demuestre que no tiene efectos en carcinogénesis o efectos en la toxicidad y en la reproducción puede pasar. Solo aquellos que no tienen esos efectos pasan hacia las siguientes fases en el estudio. Todos los demás no pasan. Otro de los estudios que se ven, que son de esta misma batería y que son estudios crónicos, es la neurotoxicidad, ¿verdad? Estudios en los nervios, estudios en el comportamiento. Se hace también en ratas, se hacen 3 niveles de dosis, 10 individuos de cada sexo por cada una de las dosis que se están viendo. Se hace administración diaria en la dieta, en el agua, por cápsulas o por intubación, dependiendo. Se hace 28 días subcrónico y crónico 1 año o más. El subcrónico es de entre 28 días a 90 días, perdón, y el crónico es de 1 año o más. Y durante todo ese tiempo se analizan en observaciones casi diarias en hematología, bioquímica clínica, hispatología, oftalmología, neurohispatología, y toda la evidencia de efectos neurológicos y comportamientos neuropatológicos que puedan tener las especies. Aquellos plaguicidas que lo producen se quedan afuera y solo pasan aquellos en los que no se observa absolutamente ningún daño después de hacer todos estos estudios. Anteriormente, para los organofosforados y carbamatos se utilizaban las gallinas porque son uno de los animales más nerviosos que hay. Entonces, estos productos, por el tipo que tenían que ver con la forma en que actuaban en el ser humano, se utilizaban gallinas. Actualmente se utilizan ratas, que son los que mejor se puede evaluar los efectos de neurotoxicidad. Todo lo anterior se lleva aproximadamente 6 años de estudios, a veces más.
Y lo que nos lleva a esto son a las dosis de referencia, que son las dosis que al final tenemos que conocer para saber el riesgo de un producto para el consumo humano. Y la dosis de referencia crónica se le conoce también con el nombre de ingesta diaria admisible. Y esto es básicamente la cantidad estimada de una sustancia a la que podría estar expuesta una persona a través de la comida, del agua o de cualquier otra fuente durante toda su vida sin que le cause un riesgo apreciable a su salud. Es decir, este dato significa que nosotros podemos todos los días comer verduras, frutas, etcétera, etcétera, que mientras no nos pasemos de esa dosis de referencia, cualquier producto nunca nos va a hacer daño durante toda la vida. Y esta dosis de referencia no es solo para los plaguicidas, también es en medicamentos, en, por ejemplo, cosméticos también, y hay otro montón de productos como aditivos, colorantes, etcétera. Todos tienen sus dosis de referencia. La dosis de referencia se mide en miligramos de kilogramo por día, es decir, es la cantidad de miligramos por kilo de peso corporal que tengamos y por día que nosotros podemos ingerir. Y es básicamente la dosis de referencia crónica, o sea, la ingesta diaria admisible, es igual al nivel de no efecto que fue el que vimos anteriormente, que es el nivel en el que vemos que no hay ningún efecto con esa dosis a largo plazo, dividido entre de 100. ¿Por qué entre de 100? 100 es una variable que se introdujo para dar seguridad. Son 2 dieces si lo ven. El primer 10 significa que es una variabilidad interespecie. Lo que pasa es que todos los estudios pues, no se hacen en humanos, se hacen en especies animales cuyo metabolismo es muy similar al humano, pero no son humanos. Entonces, para extrapolar cualquier valor que viene de esas especies hacia el humano, lo que se hace es dividir el valor dentro de 10 para poderlo llevar al ser humano, asumiendo que el ser humano es 10 veces más susceptible que cualquier animal de laboratorio. Es un índice de seguridad. Y el segundo 10 es la variabilidad intraespecie. Es decir, para extrapolar ya entre los seres humanos aquellos que son más susceptibles, como los ancianos, los enfermos, las mujeres embarazadas, asumiendo que las personas en estos estados que son enfermas o que son ancianos son 10 veces más susceptibles que cualquier otra persona. Es decir, que el dato de la dosis que en los animales de laboratorio se encontró que ya no se veía ningún efecto contra la salud, para el ser humano todavía lo dividimos entre de 100 por seguridad. Y ese es la ingesta diaria admisible. Espero que haya quedado claro, si no, ahí al final me preguntan. Tal vez para hacerlo un poquito más gráfico, por ejemplo, el no a él, o sea, el nivel de efecto no observado, es aquella dosis que una población de individuos puede comer durante toda su vida sin que cause ningún efecto en ellos durante toda su vida. Mientras, por ejemplo, el DL50 o el CL50 es aquella concentración que de inmediato en una población de individuos se muere la mitad de la población. Esas son básicamente las dosis de referencia. Y el no a él es el que nos sirve a nosotros precisamente para llegar a las dosis que nosotros en algún momento dado podríamos ingerir de algún plaguicida durante toda la vida sin que nos haga ningún efecto a la salud. Y de ahí vienen otros datos, por ejemplo, los límites máximos de residuos. Es que es cualquier sustancia especificada y presente en alimentos, productos agrícolas o alimentos para animales como consecuencia del uso de fitosanitarios o de productos agroquímicos.
y incluye cualquier derivado como metabolitos y productos de reacción y algunas impurezas. Esta es la definición que da el Codex Alimentarius. Y el límite máximo de residuo es el nivel máximo de residuos de un plaguicida que se permite legalmente en los alimentos. Y les voy a explicar esto de legalmente en los alimentos, tanto en el interior como en la superficie, cuando las prácticas se aplican correctamente de acuerdo a las buenas prácticas agrícolas. En primer lugar, los límites máximos de residuos no son límites toxicológicos. Generalmente, el límite máximo de residuo es mucho menor que el límite de la ingesta diaria admisible. Y son límites aceptables, pero son basados en buenas prácticas agrícolas, ¿verdad? El límite máximo de residuo está por acá y la ingesta diaria admisible es más alta. Es decir, que si nuestros productos cumplen con los límites máximos de residuo, por sobra estamos cumpliendo con las ingestas diarias admisibles. Y esto lo que nos garantiza es que podamos consumir los productos toda la vida, durante todos los días, sin que nos haga absolutamente ningún daño. El objetivo del EMR es proteger la salud del consumidor, controlar el uso de los productos agroquímicos y facilitar el comercio. Facilitar el comercio porque actualmente, si uno es exportador, cuando quiere exportar a Estados Unidos, a Europa o a Japón, se nos exige que nuestras exportaciones cumplan con los límites máximos de residuos, precisamente para garantizarle al consumidor y a la persona que va a probar y a consumir todos estos alimentos que en ningún momento va a tener riesgos en su salud. Los límites máximos de residuos los regula internacionalmente el Codex, que es regulado por la FAO y la OMS, es la norma internacional de alimentos. En Guatemala nos regula el Codex para los LMRs de Guatemala y hay muchos países, unión de países, que cada uno de ellos pone sus propios LMRs. Si nosotros vamos a exportar a Estados Unidos, nos tenemos que basar en los límites máximos de residuos impuestos por la FDA, por la EPA en Estados Unidos. Si nos vamos a Europa, tenemos que cumplir con los límites máximos de residuos que nos pone la Unión Económica Europea o cualquier otro país que tenga sus propios límites de residuos. Acuérdense que el límite máximo de residuos también depende de la dieta de cada país, ¿verdad? No solo de las buenas prácticas, porque tienen que ver un montón de factores para poner los límites máximos de residuos. Y básicamente hay dos tipos de criterios para los límites máximos de residuos. Uno es el criterio toxicológico, que está basado en que nunca pueden superar o estar más allá de la ingesta diaria admisible, que viene del NOAEL, que fue lo que vimos anteriormente, y también tiene que estar basada en la canasta básica del consumidor. Por ejemplo, el límite máximo de residuo para maíz no es lo mismo para la población de Guatemala, que consumimos un montón de maíz, que para la población en China, que allá consumen menos maíz. Los límites máximos de residuos, por ejemplo, para el arroz serán mayores en China que para acá. Nosotros consumimos menos arroz que ellos. Entonces también se basa en eso. Y el otro es el agronómico, que tiene que ver con las buenas prácticas agrícolas y con todos los ensayos de campo de residuos. Es decir, cada LMR, cada vez que se hace un LM, tienen que haber varios ensayos en campo en el que se determina el límite de detección y la carencia y toda la declinación de residuos en una buena práctica agrícola. Todo esto tiene que estar junto con la ingesta diaria admisible, y de todos estos datos pues vienen los LMR. Vamos a tener una charla más adelante que se va a dar sobre cómo se regulan y cómo se calculan los límites máximos de residuos, y sobre todo cómo se regulan en todos los diferentes países, ¿verdad? Porque cada país tiene el límite máximo de residuo diferente. Luego, esos son todos los estudios ecotoxicológicos, como les comentaba. Todos estos estudios nos llevan al final a indicar que si un producto lo usamos correctamente, es decir, de acuerdo a las indicaciones que nos trae la etiqueta y el panfleto, y de acuerdo a las indicaciones que el fabricante y el comercializador nos ha indicado,
si los usamos correctamente, en ningún momento vamos a tener problemas con la salud para el consumidor, para la salud para el aplicador, ni para el medio ambiente. La otra batería que se hace grande de estudios son los estudios ecotoxicológicos. Estos no los vamos a ver hoy, los vamos a ver en una próxima charla que tiene que ver con la parte de toxicología, de ecotoxicología y el ambiente. Pero ahí los estudios que se hacen son en aves, se hacen estudios en peces, se hacen estudios en invertebrados acuáticos como la pulga acuática, se hacen estudios en abejas, se hacen estudios en artrópodos y en insectos beneficiosos, en lombrices de tierra, en microorganismos del suelo. Y también se hacen todos los estudios de destino ambiental, que los vamos a ver ahí, todos los estudios de degradación, todos los estudios de movilidad entre todos los compartimientos ambientales que pueden llegar a tener el plaguicida, todos los estudios de disipación, todos los estudios de acumulación en suelo, en agua, en aire, etcétera, etcétera. Todos esos estudios los vamos a ver en otra charla, que es la otra batería de estudios que se hacen dentro de un plaguicida. Al final, lo que les decía, un plaguicida utilizado bajo las recomendaciones indicadas en la etiqueta y utilizando las buenas prácticas agrícolas, nunca deberá causar riesgos inaceptables a la salud o al ambiente. Ahora, como cualquier tecnología, si los usamos mal, si no usamos las dosis correctas, si no nos protegemos correctamente, definitivamente podemos tener riesgos. Y eso no solo con plaguicidas, eso con cualquier producto. Bien, vamos a ver un poco de cómo se clasifican los plaguicidas. Hay 3 tipos de plaguicidas que se desarrollan dentro de toda la investigación. Uno es el ingrediente activo purificado. Este normalmente se hace solo a nivel de laboratorio, no se encuentra comercialmente. La pureza de este es mayor del 99% y solo se utiliza para hacer estudios físico-químicos y algunos de los estudios de toxicidades que hemos visto anteriormente. Y generalmente su uso es como estándar analítico. Ese comercialmente no se ve. Luego el otro es el ingrediente activo grado técnico, que es el que se obtiene de las síntesis químicas. Este es el mismo ingrediente activo, lo único que este tiene algunas impurezas de la síntesis que siempre van dentro del ingrediente activo. Normalmente vienen un 90% más de pureza, son los materiales técnicos, que son los que se utilizan para hacer las formulaciones, ¿verdad? Estos tampoco se comercializan a cualquiera, se comercializan para todas aquellas casas que se dedican a hacer formulaciones y a vender después el producto listo para el uso para el agricultor. Y generalmente con este tipo de producto, que es el producto que proviene de la síntesis, que se utiliza comercialmente, es en el que se llevan prácticamente a cabo todos los estudios toxicológicos, que incluye el ingrediente activo, más las impurezas que pueda traer de la síntesis de la que proviene. Y el otro ya es el producto formulado, que es el ingrediente activo grado técnico y al cual se le agregan solventes, estabilizantes, surfactantes o algunos portadores, etcétera. Y lo que hacen es llevar el producto para que se pueda aplicar correctamente, que se maneje correctamente. Definitivamente ya formulado se optimiza la eficacia biológica y se mejora la seguridad, la conveniencia para el usuario, da seguridad y estabilidad en el empaque, da mayor vida en anaquel, etcétera, etcétera. Este último es el que encontramos ya a nivel de agroservicios y a nivel de venta al público. Y tal vez solo explicarles lo que es equivalencia. Normalmente los ingredientes activos y el ingrediente activo grado técnico y toda la primera etapa de todos los estudios que se hacen, los hace generalmente una casa comercializadora, que es la que primero saca al mercado el producto y con el que se hacen absolutamente todos los estudios. Posteriormente, pues ya vienen productos post patente que se le llama,
que son productos que ya después de que ha vencido la patente el primero, pues comienzan a venir toda esta serie de productos. Y aquí lo importante es que cualquier producto post patente que está en el mercado tiene que ser equivalente. Y aquí en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala sí se hace este tipo de evaluación. Es decir, cualquier producto post patente tiene que ser equivalente o similar en sus concentraciones de impurezas y de ingrediente activo al que se le hicieron todos los estudios, precisamente para que estos también presenten los mismos niveles de riesgo que el primer producto. Es decir, cualquier producto post patente que ha pasado su equivalencia, que aquí en Guatemala todos los post patentes han pasado su equivalencia, significan que tienen exactamente el mismo nivel de seguridad y de riesgo que cualquier otro. Todos los plaguicidas, ustedes saben, se clasifican según su acción biológica: insecticidas, fungicidas, herbicidas, acaricidas, nematicidas, bactericidas, rodenticidas, dependiendo del problema que vayamos a controlar. Se clasifican también de acuerdo a su modo de acción. Plaguicidas que son o que pueden actuar por inhalación, por contacto o por ingestión. Esto en la próxima charla lo van a ver más despacio. Y según su toxicidad. La toxicidad de plaguicida, como les decía, depende de la DL50 oral aguda y de la DL50 oral dérmica. Y ahí se cataloga en 5 categorías. La clasificación actual, la que se está utilizando en todas las etiquetas a nivel de Centroamérica actualmente, es la clasificación GHS, que es la clasificación del etiquetado globalmente armonizado. Anteriormente se utilizaba la Organización Mundial de la Salud, pero puesto que a nivel internacional esta es la que se está usando, todos los países de Centroamérica trasladaron su clasificación también a este formato. Básicamente las clasificaciones son iguales, son 5 las categorías. La categoría 1 y 2 son las más tóxicas, son de color rojo. La categoría 3 es color amarillo. La 4 es color azul. Y la 5, que es la menos tóxica, es de color verde. Es básicamente casi la misma clasificación anterior. Lo único que cambian, por ejemplo, la simbología. Las 3 primeras categorías dentro de los envases de agroquímicos, porque esto se coloca en la etiqueta. Las 3 primeras categorías, ustedes van a ver en las etiquetas que traen una calavera, traen la palabra peligro y en la franja de abajo traen estos colores. La categoría 4 trae un signo de admiración, la palabra atención y el color es azul. Y en la categoría 5 no trae ningún símbolo, trae la palabra atención y la franja es de color verde. Las franjas es la toxicidad para el ser humano. Muchos creen que es la toxicidad para la plaga o para la enfermedad. Nada que ver. Es la toxicidad para el ser humano y uno tiene que fijarse precisamente en esto porque mientras más tóxico es, pues la precaución que uno tiene que tener es mayor. No significa que el color verde uno viene y lo usa sin guantes y sin mascarilla y se puede tomar un traguito de eso. No. También, no importando el color de la franja, siempre uno tiene que utilizar todas las medidas de precaución y todo el equipo de protección, ¿verdad? Dentro de las formulaciones de los plaguicidas, bueno, hay básicamente las más conocidas son las formulaciones que vienen en forma líquida, que vienen en forma de polvo y las que vienen en forma de granulado. Entonces, eso depende del ingrediente activo, depende de la plaga controlada, depende de la forma de aplicación. Hay muchos factores que hacen que el plaguicida sea de una forma u otra. Hay algunos plaguicidas también que vienen en forma de gas. Y todas las formulaciones, si ustedes se dan cuenta, en el nombre que viene en la etiqueta, viene el nombre, viene la concentración y después vienen unas siglas.
Las siglas que vienen en los nombres, que vienen en la etiqueta, es el tipo de formulación que trae el plaguicida. Y son las iniciales del tipo de formulación en inglés, que es una nomenclatura que se usa a nivel internacional. Por ejemplo, S significa que es un concentrado emulsionable, EW, que es una emulsión de aceite en agua, SL, que es un concentrado soluble en agua, etcétera. WG, que es un gránulo que es dispersable en agua, DP es polvo seco, GR es granulado. Eso significa el tipo de formulación de los plaguicidas. Los plaguicidas, lo recomendable es utilizarlos ellos solitos para la plaga que se va a controlar o el problema que se va a controlar. Sin embargo, se acostumbra a hacer mezclas en el campo. Cuando se hacen mezclas en el campo de 2 o 3 productos, siempre hay que también tener en cuenta que hay que seguir un orden de mezcla. Hay algunos productos que no se pueden mezclar y que son incompatibles. Por ejemplo, el CS con el EC no se pueden mezclar. Estos son incompatibles, nunca los van a poder revolver, ¿verdad? Igual que el EW con el CS no se pueden revolver. Hay algunos que necesitan agitación constante dependiendo de los productos y hay otros que sí son completamente compatibles y uno los puede disolver uno con otro, aún sin mucha mezcla y sin mucha agitación, los puede, ¿cómo se llama?, asperjar. Con mucho gusto el que quiera esta tablita, pues con mucho gusto se la hacemos llegar, que creo que es bastante práctica en campo. Y también en el orden de la formulación en campo, también hay que tener presente que el orden afecta el producto en estos casos. Entonces también ahí hay que tener un orden si uno va a mezclar 2 o 3 productos en campos. Muchas veces no es lo mismo meter, por ejemplo, un SC y después meterle el regulador y después el agua. Posiblemente ahí tengamos problemas de solubilidad. Entonces siempre hay un orden que seguir en campo cuando uno quiere hacer adecuadamente el trabajo y tener resultados óptimos en el campo. Por último, quería platicarles también de la importancia de la etiqueta del panfleto. Va a haber una charla específicamente sobre toda la regulación que tiene que ver con etiqueta y panfleto, pero aquí básicamente solo dejar la inquietud o dejar el hecho de que la etiqueta y el panfleto provienen de absolutamente todos los estudios que se hicieron anteriormente en el plaguicida. Aquí está resumido todo eso. Es decir, que si uno quiere obtener buenos resultados en campo, buena eficacia y no tener problemas en salud, en la seguridad o en contaminación, tiene que guiarse por lo que dice la etiqueta y el panfleto. La etiqueta y el panfleto son instrumentos legales. Absolutamente todos los plaguicidas tienen que traer etiqueta y tienen que traer su panfleto. Y importantísimos, porque ahí viene toda la información para el uso, el manejo, desde la acción biológica, qué cultivos, en qué cultivos se puede utilizar, qué dosis usar, la toxicología del tratamiento médico, la peligrosidad del producto, cuál es el espectro de acción, los modos de acción. Bueno, viene el ingrediente activo, la concentración, el tipo de formulación, etc. Toda esa información viene en la etiqueta y el panfleto. Aquí les pongo un ejemplo de una etiqueta normal de un plaguicida de 3 cuerpos, que es, por ejemplo, los plaguicidas de 1 litro o más. Y generalmente siempre traen las siguientes, trae una frase de advertencia hacia arriba que siempre le indica a uno que uno tiene que leer el panfleto y la etiqueta antes de usar el producto. Y si no lo interpreta bien, pues consultar a cualquier profesional en las ciencias agrícolas, que ellos podrán dar todas las indicaciones del caso. Trae el nombre y la composición del producto. Trae todas las precauciones y advertencias de uso. Trae todos los síntomas, signos de intoxicación y el tratamiento médico. Trae las franjas de color, la peligrosidad, el antídoto, todas las medidas de protección al medio ambiente,
las advertencias de uso y algo importantísimo, el número de registro, el número de lote y la fecha de formulación y de vencimiento. Todo producto, como les dijimos al principio, tiene que tener registro. Si un producto no tiene registro, es ilegal. Significa que no está inscrito en el MAE, no pasó todas las pruebas de evaluación para poder ser comercializado. Tiene que tener número de registro. En el panfleto se encuentra más información, aparte de todas las frases de advertencia de la casa comercial, la marca del producto, el tipo de formulación. Se encuentra el uso agronómico, el modo de acción, el equipo de aplicación, la preparación de la mezcla, el equipo de protección personal que se recomienda utilizar, todas las recomendaciones de uso, en qué cultivo, las dosis, el número de aplicaciones, etcétera. Traer todos los intervalos de aplicación, el periodo de reingreso, periodo de carencia, fitotoxicidad, la compatibilidad, precauciones y advertencias de uso, todo lo que es almacenamiento, signos y síntomas de intoxicación y tratamiento médico, los centros de información toxicológica, que aquí en Guatemala es el Centro de Información y Asesoría Toxicológica, el CIAT, que es de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Atienden las 24 horas en casos de intoxicación. Ellos pueden dar toda la información antes de que uno llegue al médico o al centro de salud con el paciente. Trae todas las medidas de protección al ambiente, el resto de advertencias y advertencias al medio ambiente también, y todos los datos de la empresa, el número de registro del producto, etc. Importantísimo que podamos entender, leer y aplicar adecuadamente todo lo que aquí está, porque de esto depende el que podamos hacer aplicaciones eficientes y de buen control, y aparte de eso, no causar algún daño al ambiente, ni a la salud de los trabajadores, ni al consumidor al final. Por último, quería mencionar algo sobre el glifosato, que es algo que me han preguntado anteriormente y que existe mucha materia al respecto del glifosato. El glifosato en algunos países se está prohibiendo. Todo surgió porque el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, el IARC, clasificó al glifosato dentro del grupo 2 de ellos, que es productos clasificados como probables carcinógenos para el hombre. Ellos, el IARC, divide el grupo 2 en dos, el 2A, que es alta probabilidad cancerígena, y el 2B, que es de baja probabilidad cancerígena. Problema con el IARC es que se basa solo en algunos estudios de peligrosidad y nunca hace estudios de análisis de riesgo. Entonces, con base a 2, 3 estudios, a los estudios que ellos vieron de peligrosidad, determinan y clasifican productos. A veces lo hacen, y lo voy a decir claro, por razones ideológicas o por razones políticas, qué sé yo, pero no lo hacen en base de un análisis de riesgo como tal. Solo para ponerles un ejemplo de algunos de los productos que tiene el grupo 2A, que es donde está el glifosato actualmente. Por ejemplo, está la fabricación de vidrio y envases de vidrio, por ejemplo. El combustible de biomasa, principalmente madera, y sobre todo emisiones en el interior de madera o de biomasa. El que haga carbón, pues tiene problemas ahí. Todo lo que es freír, emisiones de alta temperatura, toda la comida frita está en la misma clasificación. Bueno, los peluqueros o los que hacen o tienen exposición ocupacional como peluquero también están clasificados con alta posibilidad de cancerogénica. El trabajo turno nocturno, la carne roja, el consumo de carne roja está en la misma clasificación. Y todas las bebidas calientes por encima de los 65 grados está en la misma clasificación. Como les digo, todo esto es por un análisis de peligro específicamente y no por un análisis de riesgo. Entonces, con esto nos damos cuenta qué tan peligroso puede ser si todos los que comemos carne roja y todos los que tomamos café o té o tomamos sopa, pues tenemos el mismo chance, por decirlo así. El glifosato, normalmente las agencias, 2 de las agencias
a nivel internacional, como es la reunión conjunta de la FAO, la OMS sobre residuos de plaguicidas, que es la que ve el Codex Alimentarius y que es una organización conjunta de la FAO y de la OMS, así que, por ejemplo, como la Agencia de la Protección Ambiental de los Estados Unidos, EPA, han desvirtuado eso y ellos han dicho que de acuerdo a un análisis de riesgo que tiene que ver con el análisis del peligro en sí, más la exposición, la cantidad, tiempo, frecuencia, etcétera, ambos han determinado que el glifosato no posee ningún riesgo carcinogénico si se utiliza normalmente. Glifosato es un herbicida de amplio uso a nivel mundial, se ha usado muchísimo y es muy noble. Si se dan cuenta, la DL50 oral aguda del glifosato es de mayor de 5,000 miligramos por kilogramo. Es menos tóxico que la sal de mesa, que el ácido cítrico, que la aspirina o que el acetaminofén, por ejemplo. No es tóxico, es muy poco tóxico y de acuerdo a los análisis de riesgo completos que, por ejemplo, hizo la reunión conjunta FAO-OMS y la EPA, no da ningún riesgo y no ofrece ningún riesgo carcinogénico. A mí me gusta poner esto, es una noticia que salió en México sobre las tortillas de maíz de Maseca, en la que encontraron entre 5.1 y 17.6 microgramos por kilo de glifosato en la maseca. Y mucha gente dice, híjole, eso nos va a hacer daño. Y asustan con el petate del muerto, como digo yo. La ingesta diaria admisible del glifosato es de 0.3 miligramos por kilogramo. ¿Ya? Es decir, que si, por ejemplo, una persona pesa 132 libras, 60 kilos, podría ingerir todos los días 18 miligramos de glifosato. Lo podría ingerir todos los días sin que en ningún momento hasta el final de su vida le haga ningún daño. Esto proviene de todos los estudios que vimos anteriormente. La cantidad encontrada aquí en esta maseca fue de 17.6 microgramos por kilogramo, o sea, 0.0176 miligramos por kilogramo. Es decir, es 1000 veces menor que la ingesta diaria admisible. Si nosotros hacemos una correlación entre lo que se encontró en la maseca contra la ingesta diaria admisible, que es lo que nosotros podríamos comer todos los días de glifosato, significa que con esta cantidad que se encontró en la maseca, nosotros podríamos comer 102 kilos de maíz todos los días y nunca tendríamos daños al final de nuestra vida. Hoy, no hay nadie que se coma 102 kilos de maíz diario. Primero nos morimos de cualquier otra cosa. Si una tortilla pesa 20 gramos, significa que para llegar a la ingesta diaria admisible con esta cantidad que encontraron aquí, tendríamos que comernos 5,100 tortillas al día. Con esto llegaríamos a la ingesta diaria admisible. Y si nos comiéramos 5,100 tortillas al día durante toda la vida, estaríamos en la ingesta diaria admisible. Significa que no tendríamos ningún daño al final en la salud. Entonces, les dejo esta solo para hacer un poquito de meditación al respecto. Muchos dicen que ¿cómo se llama? Que algunas cantidades producen cáncer. Sí. De acuerdo al test de Ames Gold, de Bruce Ames, absolutamente todos los productos pueden producir cáncer. Todo depende de la dosis, ¿verdad? Si se dan cuenta, estas gentes hicieron estudios en todos este tipo de productos a alta dosis. Todos en alta dosis causan cáncer. Y por eso repito y termino con la frase Paracelso. Nada es veneno, todo es veneno. La diferencia está en la dosis. Bien, de último, solo una frase de Norman Borlaug, que es un agrónomo que fue ganador del Premio Nobel de la Paz en 1970 y el creador de la Revolución Verde. Él dijo, la paz mundial no se va a construir en estómagos vacíos. Niéguese a los agricultores hoy en día el uso de fertilizantes comerciales y de otras ayudas químicas y el mundo estará condenado no al envenenamiento, sino a la muerte por hambre.
Bien, señores, yo con eso termino esta charla. Les quiero dar las gracias y no sé si hay tiempo para preguntas, no sé si me pasé demasiado. Aquí terminaría, ahí están mis contactos, cualquier cosa estoy a las órdenes. Muchas gracias, Julio. Te agradezco por esa intervención. Un excelente tema para esta tarde. Invitamos a todos los participantes a anotar el correo electrónico jruano.gremiagro@industriaguate.com, ya que hay muchas preguntas, algunas vamos a darle lectura, y si hubiera alguna otra duda que hacerle llegar al licenciado Ruano, pues con total confianza pueden escribirle a su correo electrónico. Para quienes han preguntado si se va a compartir esta presentación, será colgada en la página de www.gremiagro.com. Ahí pueden encontrar la grabación de este evento. Vamos a dar paso a algunas preguntas, Julio, que se dieron. Pregunta Francisco, ¿cómo se eligen las 140,000 moléculas para después solo seleccionar una? Ok. Básicamente, actualmente existe a nivel químico unos aparatos que hacen un screening que se le llama. Son bibliotecas grandísimos de millones de moléculas que tienen las empresas que se dedican a investigación y desarrollo y eligen por grupo químico de moléculas y que tengan más o menos, consideren ellos que tienen una acción, que puedan ejercer una acción biológica contra alguna plaga, alguna enfermedad. Dentro de esta biblioteca se exigen, se agarran todas y se hace un primer screening que es a nivel de computadora, ¿ya? De ahí se llegan ya una buena cantidad de esas 140,000 moléculas que se escogen a nivel de bibliotecas y de posible síntesis, se escogen varias que son las que ya se comienzan a sintetizar a nivel micro en laboratorio para hacer las primeras pruebas antes de seguir con las siguientes pruebas. Es un desarrollo muy grande. Con la tecnología de hoy, pues ya todo está bastante tecnificado. Muchas gracias, Julio. Eddie Lázaro pregunta, tengo entendido que quien aprueba el uso de un determinado producto en Guatemala se hace a través del MAGA. Al final, ¿quiénes son los encargados de evaluar el uso de esos productos aprobados? Sí, el MAGA es el que hace toda la evaluación. Es decir, hace la evaluación tanto del ingrediente activo grado técnico, que es el que soporta la formulación. Ahí es donde tienen que ver que tienen absolutamente todos los estudios aprobados sobre toxicidad, etcétera. Luego tienen que aprobar el producto formulado y se solicitan también todas las pruebas de eficacia para ver que el producto sea eficaz en campo. Ya después a la casa comercial y al propio productor son los que después ya determinan en campo cuáles son las mejores condiciones de su uso. Pero el MAGA es el que hace todo el análisis, toda la evaluación del producto para que éste salga a su comercialización. Muchas gracias, Julio. Omar Vázquez pregunta, ¿cuáles son las regulaciones internacionales o instituciones que velan por el cumplimiento de todos los protocolos o estudios, tales como los toxicológicos y ecotoxicológicos, en especial a los tiempos de prueba que tiene un agroquímico? Actualmente en Guatemala se comercializan algunos productos derivados de moléculas, llamémoslas chinas, que son de dudosa procedencia, porque el precio de comercialización es bastante accesible. Pregunta Omar Vázquez. Ok, Omar. Todas las moléculas son estudiadas con protocolos internacionales validados, ¿verdad? Y básicamente son estudiados en países desarrollados. Guatemala no se hace todo eso. Aquí ya vienen los productos que han sido desarrollados en otros países. Y básicamente hay muchos países que lo hacen. Estados Unidos, Japón, en Europa.
China ya se hacen, y hay otro montón de productos, Canadá, etcétera, que todos ellos hacen este tipo de evaluaciones y estudios. Cuando sale un producto post patente, que es el que mencionó, que es el producto chino, que dice, aquí en Guatemala, para que un producto post patente pueda registrarse, tiene que demostrar la equivalencia. Significa que tiene que ser similar o igual o mejor, no menor, igual o mejor que el producto que fue evaluado inicialmente con absolutamente todos los estudios. Es decir, que si se es equivalente, significa que es de la misma calidad y el mismo no va a ofrecer mayor riesgo que los que fueron evaluados completamente. No todos los productos solo se evalúan con absolutamente toda la batería de estudios o con toda la información completa, como se les llama, a todos los productos que provienen de la investigación y desarrollo. Los post patente solo demuestran la equivalencia, es decir, demuestran que tienen la misma calidad y tienen los mismos o la menos cantidad de riesgos que el inicial. Y esto se hace porque, uno, no todos van a gastar la misma cantidad de plata, pues, y segundo, porque a nivel internacional ya nos está permitiendo que se utilicen tantos nivel de laboratorio. Lo que sí le puedo asegurar es que los productos que el MAGA aquí en Guatemala registra es porque han pasado la evaluación que le indiqué anteriormente. Gracias, Julio. Marco Cano pregunta, ¿por qué las pruebas se realizan específicamente en roedores? Y aquí te quiero adjuntar una otra donde pregunta, ¿por qué son albinos o por color blanco de los animales? Lo albino, por susceptibilidad, entiendo que es, generalmente se utilizan animales, que ya están estandarizados en toda la normativa a nivel internacional. Son animales que su metabolismo es lo más semejante, por decirlo así, al metabolismo del ser humano. Por eso es que se utilizan los roedores y los perros en específico, por ejemplo. Lo albino es por la sensibilidad, ¿verdad? Se utiliza normalmente dentro del animal que se escoge, el más sensible, por eso se utilizan también hembras, ¿verdad? Y lo albino es por la sensibilidad en la piel y todo lo demás, pero son animales que ya están, que tienen, ¿cómo se llama? Un estudio, tienen un historial de cómo se comportan en los estudios. Se sabe que son animales de que no producen cáncer solo porque sí, y que han sido validados durante miles y miles de ensayos a nivel mundial, y de esos son los que se utilizan específicamente. Muchas gracias, Julio. En relación a los insumos agrícolas que han sido prohibidos en otros países, pero aún se usan en nuestro país, por ejemplo, he leído que el glifosato está prohibido en Europa, pero aquí se comercializa como Pantec y otros nombres. ¿Realmente provoca daños al humano? Eric Orellana pregunta. Creo que lo traté de explicar. No. Si se usa correctamente y de acuerdo a las indicaciones, no producen daños al ambiente ni al humano. Si se usan mal, sí, definitivamente pueden producir daños, como cualquier producto. Hay productos que en otros lados no se utilizan y que dicen que son prohibidos, que no lo registran porque no se utilizan, pero que sí se utilizan aquí en Guatemala precisamente por el clima y las plagas que tenemos. Nosotros somos un país tropical y tenemos cultivos que otros países no tienen. Ejemplo, banano. Banano producimos aquí en todos los países tropicales, pero los europeos no producen banano, aunque sí no lo compran. Y por ser países tropicales tenemos un montón de plagas más que ellos. Entonces utilizamos más productos que ellos. No es que porque ellos no los usan son prohibidos y aquí sí se usan. Depende de eso también, ¿verdad? El glifosato a nivel mundial, sí, hay muchos países que lo están restringiendo y lo están prohibiendo por una cuestión propia de país. Tal como le expliqué en las últimas diapositivas, el Códex y la reunión conjunta FAO, OMS y por ejemplo la EPA en Estados Unidos
en sus últimos informes indican que no hay riesgo si se utiliza correctamente. Muchas gracias, Julio. Tenemos más preguntas, pero vamos a tener que cortar ahí, ya que estamos en el límite del tiempo y no queremos quedarnos pues con la transmisión interrumpida. Es así como agradecemos a todos los profesionales que han estado esta tarde en nuestro primer webinar de 10 sesiones que se van a realizar. Y cualquier duda que haya quedado todavía, por favor, indicársela al licenciado Ruano a su correo jruano.gremiagro@industriaguate.com. Stephanie, gracias. Gracias, Julio y Luis, por su presentación. Gremiagro les hace la invitación para el siguiente webinar, que se llevará a cabo el día martes 28 de julio con el tema Uso y manejo seguro de insumos agrícolas. Y para las personas que estén interesadas en volver a ver este video, pueden entrar a las páginas de Facebook y Instagram y la pueden encontrar con el nombre de Gremiagro. Por su participación, muchas gracias.